Y en este caso vamos a hablar con gente de política obrera, puntualmente con Julio Quintana, para que nos cuente y nos dé su impresión sobre el camino hacia las elecciones del 14 de mayo, de ese espacio político, puntualmente con los problemas de la capital salteña. Julio, ¿cómo te va? Buenos días, es un gusto saludarte y darte la bienvenida aquí a FM La Patriada. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día, ¿cómo te va? Gracias por el reportaje y el llamado. Por favor, gracias a vos por atendernos, Julio. En este espacio político, ustedes han sido realmente muy críticos sobre todo la política en general de Salta, ¿no? Hoy uno ve que está puesto todo el aparato político mediático para la continuidad de un modelo que evidentemente podrá tener algunos aciertos, pero también hay falencias muy serias. Digo, la provincia tiene problemas que no resuelve y básicamente se ve que hay mucha gente que mira para otro lado, ¿no? Y no resuelve los temas del norte, no resuelve los temas del sur de la provincia y demás. Bueno, mirá, acá lo que tenemos es el fracaso de un gobierno que se ha armado con los retazos, podríamos decir, de los dos últimos grandes bloques que han dominado la provincia en los últimos 25 años, que son los bloques romeristas y el bloque urtubeísta. Es decir, el gobierno de Sáenz se ha armado de un funcionariado que ha sido parte del régimen político los últimos 25 años y ha defendido los mismos intereses. Por ejemplo, el nivel de desmontes y desmadre que hubo con la tierra salteña en el último periodo, ha continuado la política de Romero y Urtubey, produciendo fundamentalmente una expulsión de la masa de trabajadores criollos y originarios del campo a la ciudad, la desnutrición y la muerte de niños originarios, el colapso del sistema hospitalario bajo un sistema de autogestión y gerenciamiento inaugurado por el romerismo, y que es un principio privatista sobre el sistema de salud. La educación, hay que decir, sí. Sáenz se ha enfrentado también a la autoconvocatoria docente que surgió y se rebeló, por ejemplo, contra el régimen de Romero y también enfrentó el gobierno de Urtubey. Es decir, no solamente tenemos una continuidad de intereses por este lado, sino que también tenemos una lucha constante del pueblo trabajador contra esos mismos intereses y que en el caso de estas elecciones, seguramente el desafío para un partido obrero como política obrera es justamente plantearle al conjunto de esos trabajadores que hoy en día luchan que en el terreno de las elecciones también tenemos que separar aguas entre aquellos que son los responsables de el cuadro de pobreza, desocupación que tenemos en Salta, por ejemplo, la falta de vivienda, etcétera, y aquellos que luchamos todos los días contra ese cuadro de situación. Te pongo un dato muy aleccionador de la situación salteña. A ver. El gobierno se jacta, y todas las fracciones políticas se jactan de que con el litio salimos de la crisis. Exactamente, sí, es así. Esto se plantea como una oportunidad. Sí. Es decir, como si el litio en sí mismo fuera efectivamente una suerte de llave que sacaría, bajo el marco del régimen actual, a toda Salta de una situación histórica de pobreza y desocupación. Bueno, tenemos un salto de un 30%, por ejemplo, en la ocupación del trabajo minero, y en general tenemos también un salto de la ocupación en general en la provincia. Es decir, han crecido los puestos de trabajo, eso es un dato efectivo. De todos modos, la pobreza ha crecido en menor medida que a nivel nacional, pero ha crecido también. Es decir, que acá, en Salta, la Salta de los nuevos puestos de trabajo y de la reactivación de la industria minera, bajo el boom del litio, etcétera, de todos modos implica un nivel de confiscación fenomenal y un empobrecimiento generalizado de la población, porque el trabajo que se crea es trabajo que no respeta el mejor convenio de la rama, que por ejemplo es AOMA. La mayoría de los compañeros que hoy en día trabajan en minería cobran el convenio de WOCRA, de construcción, no de minería. Están tercerizados, algunos están subcontratados y ni siquiera acceden al convenio de la construcción. Por ejemplo, los servicios de catering y otro tipo de logística que están encuadrados en comercio y otro tipo de convenios. El trabajo es altamente rotativo y de conjunto no significa ningún progreso. Te pongo otro ejemplo particular que hace Salta Capital. En Salta Capital tenemos el boom del turismo. Sí.
todo el desarrollo el desarrollo económico alrededor del boom del turismo, la gastronomía, la hotelería, etcétera. Bueno, Salta Capital es un paraíso del trabajo en negro, del trabajo precario. Paraíso del trabajo en negro, es titular eso. Es cierto, vos vas por la peatonal y seguramente vas a encontrar más gente laburando en negro que gente registrada. Absolutamente. Las confiterías alrededor de la plaza central. Sí, nunca lo había pensado en esos términos, pero es real, sí, sí. Bueno, yo me recuerdo los conflictos de los mozos de MAN, es decir, de la confitería que está en el Museo de Alta Montaña, y si vos recorrés los otros están en la misma situación. La Secretaría de Trabajo no existe. Eso explica que salen a buscar esta situación. Eso explica que cuando vos vas caminando por la vereda, los mozos salen a buscar a los clientes, porque laburan por una comisión. Exactamente. Es decir, se viola todo tipo de encuadre legal del trabajo según la normativa vigente. Otro ejemplo, por ejemplo, es el monotributismo. Claro. Que es la herramienta para violar los convenios colectivos y una contratación en blanco de parte del propio Estado. Te pongo mi ejemplo personal. Yo trabajo para una subcontratista que presta servicios para trenes ferrocarriles argentinos. Sí. Que están reparando el ramal que va desde Tucumán a Metam. Sí. Y bueno, estoy como monotributista, recomendado por la propia Administración de Trenes Argentinos, claro, para que nosotros tengamos algún encuadre legal. Es decir, que en vez de exigir que estemos en blanco y pagar lo que corresponde a un contratista para que pueda garantizar que nosotros estemos en blanco, porque es una empresa chiquita, sí, en este caso de topografía, vos imaginate cómo funciona la cosa. Esta es la realidad del pueblo trabajador salteño. Ahora, pará, Julio, yo, a ver, estoy pensando en lo que me está diciendo y yo entiendo que siempre estamos haciendo foco sobre el trabajador y está bien porque, bueno, es un espacio que está anclado en esas lógicas. Hay uno de los candidatos a intendente de la capital que la principal propuesta que presentó, que incluso sacó foto, hizo video y toda la historia, hablo de Emiliano Durán, es hacer una escuela de emprendedores. Para mí el emprendedurismo es romantizar la falta de laburo. Por supuesto, pero a la vez de consagrar un cuadro de precariedad laboral de toda una enorme masa de la población bajo lo que hoy en día se llama, por ejemplo, la economía popular o de autosubsistencia. Claro. Este es el tema. Entonces vos vas a terminar haciendo huevo de Pascua para las Pascuas, después el bollo o lo que fuera, claro, sí, o algún tipo de artesanía para venderle a turistas extranjeros que dejaron, por ejemplo, en el último fin de semana $1.000 millones en la provincia. Sí. Pero eso no redunda en un beneficio general para la población, sino todo lo contrario. La falta de vivienda que hoy en día tenemos en Salta es agravada ya no solo por el crecimiento vegetativo de la población, sino porque un enorme sector de la vivienda, por parte de los especuladores inmobiliarios del tipo Biela y compañía, ya no se dedican a vivienda permanente, sino, por ejemplo, a vivienda temporaria para el turismo. Claro. Tienen un giro de beneficio mayor. Entonces, nosotros hacemos hincapié en la clase obrera, porque la masa de la población vive de su trabajo, y hoy en día las fuentes de trabajo han sido destruidas. Emiliano Durán, como vos bien decís, es el representante de un modelo de trabajo de cooperativas y en negro que quiere extenderlo en nombre de que eso va a garantizar, bajo la lógica del emprendedurismo, una salida para los trabajadores y por el contrario va a consagrar un cuadro de miseria. Hay diputados, o sí, diputadas en realidad, que promueven esto del primer empleo, ¿no? Esto del empleo joven, de ponderar eso. Y hoy el empleo joven es probablemente alguien que vende pilcha en la peatonal, alguien que vende hamburguesa en el shopping. Pienso en eso, dice, intentan promocionar ello. ¿Vos cómo ves esa cuestión? Mirá, tengo conocidos y compañeros que, siendo jóvenes, hoy en día bajo ese plan, que ya es ley, y es aplicado antes de esa ley por el Estado Provincial de Sáenz, cobran ni la mitad de lo que vale su salario en el convenio colectivo de comercio trabajando para super grandes como Super Vega. Por favor. Y trabajan temporariamente. Son contratos por meses. Son contratos por meses, sí. Entonces, como vos verás, es el propio Estado el que viola los convenios colectivos, el que viola todo encuadre legal del trabajo, bajo formas sinuosas, directamente en negro, con contrato precario, con el monotributo. En la salud pasa exactamente esto. Existen los famosos recibos prestados, es decir, gente que trabaja como monotributista, tiene que rendirle una boleta al Estado para cobrar lo que efectivamente en realidad es su salario,
no un servicio, y le tiene que pedir a otro que le preste una boleta y lógicamente el otro deberá cubrir los impuestos y ya se queda con menos una parte de lo que ha cobrado ese trabajador. Entonces, insisto, esta es la realidad que tenemos en el municipio. Y nos distraen. Mira, yo justamente estaba leyendo algunas cosas hoy. Nos distraen hoy en día con que habría 12 millones, por ejemplo, de pesos sí. no justificados en la contratación de pautas por parte del municipio. El presupuesto municipal, la población debería saber que es de 40.000 millones de pesos. Sí. Es decir, que aquellos que discuten una moneda, si fue para los amigos de Bettina Romero o no, son los mismos que encubren que la masa del presupuesto municipal, que se ha más que duplicado en el último periodo con los aumentos de la inflación, los recursos que reciben del Estado provincial y nacional y el impuestazo que hubo aquí, se van con agrotécnica fueguina, se van con Luzal. Sirve para desenvolver una obra pública que fundamentalmente está ligada a los intereses de los especuladores inmobiliarios y los grupos del turismo, y las barriadas siguen sin la obra tan necesaria en los barrios, menos aún un plan de vivienda. Los trabajadores en el municipio, una buena parte de ellos siguen también contratados y se siguen vaciando, como denuncian por ejemplo los trabajadores de tránsito, las dependencias municipales. Entonces este es el cuadro que tenemos, el cual hay que golpear, desarrollando una fuerte conciencia de que es la expresión no solamente de una continuidad, sino de un cuadro ya de parasitismo político y social llevado adelante por grupos económicos y empresarios ligados al viejo poder político que viene gobernando la provincia desde hace mucho tiempo y que hoy en día es el responsable de una bancarrota nacional que se discute todos los días, porque después hay que encuadrar el problema del municipio en una realidad más general. Claro, en contexto. Exactamente, y que a la vez ese cuadro de bancarrota se descarga sobre los trabajadores mediante un proceso que ya está tomando la tónica de un proceso hiperinflacionario. Por la dinámica que ha tomado hoy en día la suba de la inflación, ya todo indica que vamos a un proceso hiperinflacionario. Es política de Estado. Con eso recauda el Estado, mediante impuestos regresivos, con eso se financia al conjunto de la patria contratista, se subsidia a grandes grupos económicos y los trabajadores son fuertemente empobrecidos aun cuando crece el trabajo, etcétera. Claro. Julio, entonces, hay que acabar con esa política con una fuerte iniciativa obrera y popular contra esta política de conjunto. Por último, Julio, acá la misiva de la actual intendenta Bettina Romero habló de que con su gestión era la llegada de la obra de los barrios, y yo recorro barrios y en algunos veo algunas obras. Es cierto, faltan un montón más en otros barrios en el que no hubo obras, o en esos que los que sí hubo, faltan todavía, porque hay barrios que están absolutamente olvidados, estallados en lo que te imagines. Yo supongo que el recorrido barrial es habitual en vos. ¿Cómo ves eso de la hora de los barrios? Mirá, hasta te puedo explicar por qué en una serie de barrios se hizo obras. A ver. El esquema de Bettina Romero, y que es el mismo esquema que defiende Emiliano Durán, etcétera, es el esquema de que acá solo se hace obra a aquellos que después pueden garantizar un retorno de recursos mediante recategorizaciones de zonas y nuevas tasas municipales e impuestos y una suba del impuesto inmobiliario. ¿Entiendes? Claro. Es decir, que los pocos barrios que han tenido obra ha sido sobre la base de que también los han recategorizado y tienen una mayor carga impositiva. Es decir, que el gobierno no pone un mango si no considera que eso le va a traer un rédito de recursos. Esto, que parece lógicamente adecuado, quiebra un criterio social en donde aquellos barrios absolutamente postergados, porque son barrios obreros, barrios donde hay una fuerte cantidad de desocupados, etcétera, no se podría pagar impuestos, y menos las subas que está planteando el gobierno, y tampoco son zonas especulativas en donde con la suba de impuestos se corre a los trabajadores de esa zona a la periferia, porque ya son la periferia. Entonces no hay obra pública. Este es el problema. Acá hay que quebrar un criterio social y político, que es el defendido por Bettina Romero, por Emiliano Durán. Emiliano Durán, permitime, yo lo quiero decir muy claramente, porque lo escucho y me parece un estafador. Él es senador por Capital. Sí.
está con el gobierno de Sáenz. Sí. El gobierno de Sáenz tiene mayoría en el Senado y en la legislatura. Él podría ya llevar adelante toda una serie de iniciativas por la ciudad, etcétera, porque es el senador del capital, tiene mayoría a su favor, tiene mayoría en ambas cámaras, pero él dice que ahora tiene que venir a la intendencia. No sé si me explico. Sí, sí. Es decir, es un estafador. Viela, que ahora dice que viene por un plan de viviendas, etcétera, son los que se están haciendo la América con este proceso de especulación inmobiliaria que he denunciado en tu programa. Uh-huh. Entonces los trabajadores tenemos que tener una representación propia en el Consejo Deliberante, pelear por la intendencia, como una forma de acabar con este tipo de gobiernos, pero a la vez desenvolver una organización que permita pelear por un gobierno de trabajadores que quiebre estos criterios. Es decir, que a la gente no se le niegue la vivienda en nombre de los recursos que tiene, sino que la vivienda, por ser un derecho universal e inalienable, es decir, nadie puede no tener algún techo donde vivir. Claro. Se imponga y se ordene la gestión municipal bajo este tipo de interés, igual el derecho al trabajo, el respeto a los convenios colectivos, el fin del trabajo en negro, el fin de la sobrecarga laboral que trae la subcontratación, el trabajo en negro y los magros salarios. Claro. Porque tenés que laburar más de 8 horas, y acá en Argentina se viola sistemáticamente el régimen del laboral de 8 horas vigente. Sí, sí, es cierto. Eso es un debate que me parece que hay que librar primero, después se podrán tal vez consensuar algunas reformas. Julio, debo cortar aquí esta charla, me parece súper interesante, debo terminar el programa, pero prometo que ya entrada la campaña, que es a partir del día viernes, seguramente retomaremos esta charla, porque me han quedado cosas en el tintero para seguir abordándolas. Te agradecemos mucho estos minutos. No, al contrario, te agradezco a vos y siempre a tu disposición. Muchísimas gracias y un abrazo. Un fuerte abrazo, gracias. Ahí está la palabra de Julio Quintana en comunicación con La Patriada. Bueno, él es integrante de la lista de Política Obrera. Él va como candidato a intendente por la capital, ¿verdad?